Pues vamos a leer la palabra de Dios que está en Mateo, en el capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 47, ¿vale? Mateo, capítulo 26, desde el verso 47. Dice la palabra de Dios. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Aquí en este texto nosotros encontramos lo que sería para mí, ¿vale? Digo, para mí, la escena más confusa, incierta, triste, dramática de toda la Biblia. Y digo más, de toda la historia de la humanidad, ¿no? Es una escena hay mucho dilema, ¿no? Aquí hay mucha confusión, mucha incerteza. Entonces, nosotros si buscamos en esta escena una sombra de bondad, de lealtad, de fidelidad, no la hallaremos, porque esto no ocurrió aquí. Aconteció que uno de los que estaban con Jesús, como nos cuenta aquí Mateo en su evangelio, él dice: uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y hirió a un siervo del sumo sacerdote. Pero esto no quiere decir muchas cosas. Entonces, todo lo que nosotros encontramos aquí es mucho engaño, mucha mentira, traición. Sin embargo, en todo esto, nosotros podemos constatar, leyendo el texto, que en todo esto, en todo este dilema, en toda esta confusión, Jesús vio razón para tener esperanza. Porque Él dice: mira, yo podía pedir a mi papá y Él me enviaría más de 12 legiones de ángeles. Y entonces todo esto se terminaría, ¿no? Y todos vosotros serían exterminados. Entonces Él dice: pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra de Dios? ¿Cómo se cumpliría el plan de mi Padre a través de mí y en mí? Él está diciendo cómo se cumpliría la voluntad de Dios. Si yo quisiera hacer algo distinto, si no estuviera dispuesto a pasar por eso. Entonces Jesús, Él vio algo de esperanza, él consiguió ver razón para tener esperanza aún en este momento. Y desde su perspectiva nosotros también podemos encontrar un ejemplo para seguir. Podemos encontrar en Jesús
un ejemplo para nosotros, un espejo, ¿no? Porque en nuestra vida nosotros también pasamos por cosas así, por dilemas, por confusión, por adversidades, por pruebas, por luchas, por enfermedades, por pérdidas y muchísimas otras cosas. Problemas de diversas naturalezas. Entonces, nosotros pasamos por cosas así, situaciones devastadoras también en nuestras vidas, pero que a nuestros ojos nos parecen inútiles, que nosotros miramos y a veces contamos a una persona y esa persona nos dice, pero mira que puede ser la mano de Dios, y nosotros pensamos, ¿cómo será la mano de Dios no haciendo esto? ¿Cómo Dios sería capaz de hacer esto conmigo? Entonces, imagínate Jesús ahí, cuando acababa de levantarse de su oración, cuando estaba hablando con su Padre, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Entonces, cuando él termina su tiempo de oración, viene Judas con la gente para prender. Entonces, imagínate, si Jesús fuese a pensar de esa manera, ¿no? ¿Qué razón tiene mi Padre para hacer esto? Entonces él vio razón para tener esperanza aún en medio del caos que él estaba ahí en este momento, aún en medio de este momento oscuro, ¿no? De tinieblas, de engaño, de traición, de mentira. Entonces, sin embargo, nosotros cuando pensamos así, ¿no? que las cosas nos parecen inútiles, que las pruebas, que las adversidades que pasamos, que sufrimos, enfermedades que padecemos, nos parecen inútiles. Sin embargo, solo porque no veamos ningún objetivo en el sufrimiento o en las pruebas o en lo que sea, lo que estemos pasando ahora mismo, no significa que no tenga sentido. Si no vemos, no significa que esto no tenga lógica. Para nosotros puede que no tenga lógica, puede que no tenga ningún sentido, que no veamos cómo esto me podrá llevar a conocer mejor a Dios o a crecer, madurar como persona, humanamente hablando y también espiritualmente hablando. Aunque no veamos en el momento, no significa que no tenga sentido y que esto no pueda llevarnos a un final que sea satisfactorio, ¿no? Para nosotros y también para Dios. Entonces, como en el caso de José, por ejemplo, no quería hablar de José porque quería hablar solo de Jesús, pero hay una palabra muy bonita que José ha dicho luego de todo lo que había pasado y cuando ya era gobernador en Egipto y cuando ya estaban sus hermanos ahí, él dice, mira, lo que vosotros me habéis hecho a mí, Dios lo ha convertido para bien. Entonces, esta es una frase que me gusta mucho, porque José vio, y la gente puede pensar, pero José vio todo eso al final, pero José podía por lo menos vislumbrar algo cuando él todavía estaba en medio del caos en que él estaba, que esto duró años y años, porque él fue vendido por sus hermanos cuando era un chaval. Llegó a ser gobernador de Egipto años después, años más tarde. Entonces, en este medio tiempo, ¿no? Hasta llegar a donde Dios le quería poner, él conseguía vislumbrar y encontrar razón para tener esperanza, porque él tenía promesas de Dios sobre su vida. Entonces, al final él dice, mira, lo que vosotros me habéis hecho a mí con la intención de herirme, Dios lo convirtió para bien.
Entonces, aunque no veamos nada ahora mismo, no significa que no vaya que las cosas no vayan a ponerse en su lugar, que las cosas no vayan a estar bien dentro de un mes o dentro de un año, que sea, en fin. Pues las cosas que Dios hace a menudo no tienen sentido, no tienen mucha lógica para nosotros, pero que al final, como dice la palabra, todo ayuda a bien de los que aman a Dios y que viven según su decreto, según su propósito, que caminan según su voluntad, ¿vale? Entonces, a Dios no le importa si tiene o si no tiene sentido, ¿vale? Porque la preocupación de Dios, su intención es que nosotros seamos parecidos a Cristo, que lleguemos a la semejanza de Cristo, porque eso dice la palabra. Y entonces Dios trabaja a través de las circunstancias adversas de nuestras vidas. Él trabaja a través de las difíciles circunstancias y de los dilemas que pasamos y de los momentos de caos que pasamos, para desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Y entonces, claro, ahora mismo a mí no me parece que las cosas se vayan a arreglar, pero yo confío en Dios. Yo tengo una palabra sobre mi vida, tengo una promesa, tengo muchas promesas, como tú también, como hay promesas sobre tu familia, sobre tu vida sentimental, sobre tu matrimonio, sobre tus negocios. Yo creo en esto, yo lo creo. Pero a veces puede que estés pasando algo ahora mismo que no tenga sentido, ¿no? Que, vale, uno puede mirar y decir, mira, es que no veo que pueda llegar a donde Dios está diciendo, si ahora mismo mira cómo estoy. Entonces ahí en el Getsemaní, Jesús estaba en un total dilema, en un total caos en su vida. Sus amigos le dejaron. Él acababa de orar y pedir, papá, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero él dice, que se haga tu voluntad. Y al final viene la gente para llevarle y sus amigos se le abandonan, y aún así él podía vislumbrar algo de esperanza en medio del caos que él estaba viviendo, porque él creía en lo que su Padre podía hacer por él y en el plan que Dios tenía para él y para nosotros a través de su vida, o mejor, a través de su muerte y resurrección. Entonces, Jesús es el mejor ejemplo que nosotros tenemos cuando se trata de alguien que ha tenido sufrimientos en la vida, porque Él ha sufrido desde que nació. Antes de nacer, cuando aún estaba en el vientre de María, ya estaba huyendo de un lado a otro, y Dios hablando con su papá José, su padre terrenal, y le decía, mira, ve a este lugar, ve a ese otro, ve a Egipto, vuelve de Egipto. ¿Vale? Entonces ya estaba huyendo porque ya estaba en sufrimiento. Porque la gente sabía el plan que Dios tenía y Él tenía una promesa sobre él. Entonces, cuando se trata de sufrimientos, de padecer sufrimiento, dificultad, Cristo es el mejor ejemplo que tenemos, pues la noche más oscura de su vida se caracterizó por una crisis tras otra, porque dice la palabra que él fue durante la madrugada, casi por la mañana, pero aún oscuro, con sus discípulos a orar. Entonces fue a orar, les pidió que orase con él, volvió, ellos estaban durmiendo.
les despertó, volvió a orar otra vez, y entonces estaba ya en este vaivén, y entonces él ya estaba sufriendo, porque él dice, estoy angustiado hasta la muerte. Entonces Jesús acaba de hacer una apelación angustiosa a Dios. Él dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces esa no fue una hora de oración calma, tranquila, serena, que Jesús estaba pues alabando a Dios, glorificando a su Padre. No, Mateo dice aquí que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Y Lucas, él nos dice que Jesús estaba en agonía, ¿vale? Y que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Así que jamás el cielo había ofrecido un silencio tan grande, ¿no? Que llega a ser un silencio ensordecedor, porque era tan grande que le dolía esto a Jesús, porque Dios le había contestado todas sus oraciones, todo lo que él había pedido, los milagros que había hecho, pero ahora él no tenía una respuesta. Entonces la oración de Jesús quedó sin contestación. Él tuvo que lidiar aún con el dilema de la oración no contestada. Entonces él sabe cómo es que nosotros nos sentimos, porque muchas veces Dios guarda silencio y parece que Él no se importa con nosotros, pero esto no es cierto. Él se importa. Él se importa. Y a veces Dios guarda silencio, y nosotros también aprendemos de esto. También aprendemos a confiar en Dios y a estar confiados de que Dios todavía está ahí, aun cuando nosotros no podemos sentir su presencia. No, y eso fue nada más que el principio para Jesús, porque luego surgió la gente que la había venido a aprender, como nos cuenta Mateo, y la misma gente que él había venido a salvar ahora le venía a arrestar. La misma gente que antes le había exaltado, glorificado en su entrada triunfal, ¿no? Con toda hipocresía del mundo, pero ahora esa misma gente venía junto con los soldados, con Judas, a prender a Jesús, a arrestarlo. Tal vez nosotros pensemos en Judas, ¿no? Con un poco más de gente, con 10 o 12 personas, con una docena de soldados, que con un par de espadas, con palos, antorchas, que venían a prender a Jesús. Pero Mateo nos dice que vino mucha gente. Mateo está diciendo, vino mucha gente para arrestar a Jesús. Y Juan incluso es más específico. El término que Juan emplea en el verso que él cuenta sobre esto es que una compañía de soldados. Mira, más o menos una compañía de soldados tendrá entre 80 y 200 personas, ¿vale? Más o menos, entre 80 y 200 soldados. Entonces, debemos añadir también a esa cifra, ¿vale? La cantidad de gente que venía solo por ver, porque eran curiosos, ¿no? La gente quería ver, y Mateo sencillamente llama a ellos de multitud. Venía mucha gente, la multitud que os seguía. Entonces, sumando todo eso, tenemos una confusión tremenda. Y Jesús, solo Él, solo le querían a Él.
Imagínate cuánta gente no había. Y pensamos, de seguro que entre toda esa gente había por lo menos uno o dos que le iba a defender, ¿no? Pensamos, o sea, él auxilió a mucha gente, él ha hecho muchos milagros, ha multiplicado los panes, ha saciado el hambre de la gente. Entonces, por lo menos una persona, una y media, tendrá que defender a Jesús, decir, mira, no, esto no va a pasar aquí, porque ese hombre, él es justo, es bueno, es bondadoso. Entonces, todos los sermones que él había dado no había servido, porque la gente ahora estaba en contra de él, ¿no? Entonces, así que nosotros esperamos que por lo menos una persona declarase, ¿no?, que Jesús era inocente, pero nadie lo hizo. Los evangelios no cuentan esto, ni una sola persona habló a su favor. Entre la multitud que Mateo está diciendo, no hubo nadie que le pudiera echar una mano. Entonces, aún sus discípulos, Mateo cuenta aquí, que se decían sus amigos, seguidores, se escaparon, huyeron todos. Lo peor que le pasó a Jesús esa noche fue la increíble traición de parte de sus discípulos, porque estaban con él cada día, cada noche, cada madrugada, orando, yendo de un lugar a otro, de una casa a otra, y predicando y hablando, y él les contaba parábolas y les explicaba, y les enseñaba a orar. Entonces, imagínate, Mateo aquí está siendo admirablemente muy franco, porque él dice, mira, porque él está confesando, porque él forma parte de este grupo que abandonó a Jesús también. Él dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Todos. Él no dice los 3 que habían ido con él a orar, no, todos sus discípulos. Y esto incluye a los 12 y a toda la gente que también era seguidora de Jesús, que se decía discípulos de Jesús también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista humano, el mundo de Jesús se desmoronó, se derrumbó, ¿no? Ninguna respuesta del cielo, ninguna ayuda de la gente, nada de lealtad de sus amigos. Vemos a Jesús ahora como que terminamos el texto y pensamos, vaya, está hundido hasta el cuello en desprecio, ¿no? En tristeza. Así es como yo describo esta escena. Y creo que así es como un reportero la hubiera contado, ¿no? Imagínate, un reportero de Antena 3, estamos aquí en el Getsemaní, justo en el momento en que Jesús está siendo arrestado y todos sus discípulos y toda la gente que le seguía le abandonó. Claro, y Jesús está hundido en tristeza, en angustia, en desprecio. Imagínate, así es como cualquiera de la gente que estaba ahí, cualquiera de los testigos, contarían esto, porque es así es como nos sentimos también cuando pasamos por luchas. Sentimos que nadie nos entiende, que la gente nos dejó, que los amigos nos han abandonado, nos ha dejado. Sentimos que nadie nos comprende. Y a veces pensamos, Dios no me entiende tampoco. Dios no sabe lo que es pasar por lo que estoy pasando. Pero mira, fíjate, la historia que estamos leyendo aquí, el texto habla de Jesús. El propio Jesús, el propio Dios encarnado, sufriendo traición, engaño, mentira, desprecio, abandono. Entonces no podemos decir Dios no me entiende, porque sí, Él entiende lo que es ser abandonado, lo que es ser traicionado,
¿no? Él vio algo enteramente diferente. No es que estaba, o sea, pensamos, Jesús fue abandonado hasta por su Padre. Y pensamos, entonces, por eso yo puedo decir que Dios no me entiende, que me ha dejado. Pero no fue así como Jesús vio la situación en que Él estaba, porque Él tuvo esperanza aún en medio de todo este caos. Él vio algo distinto en esto. Y no es que Él estaba ajeno a los acontecimientos, a la angustia que Él tenía ahí, sencillamente Él no estaba limitado por su humanidad, porque Él era también humano en ese entonces, 100% humano y a la vez 100% Dios. Entonces Él no estaba ajeno a esto, sino que no se limitó apenas a lo que Él podía ver con sus ojos humanos, sino que vio más allá de lo que estaba pasando ahí. Porque Él dice, mira, si esto no ocurre, ¿cómo se cumplirá la voluntad de Dios? ¿Vale? Entonces, de alguna manera, Jesús fue capaz de ver el bien en el mal. Como José dijo también a sus hermanos, Jesús fue capaz de ver el propósito en el dolor, de ver que había lógica para todo lo que estaba pasando ahí. Él vio la presencia de Dios en medio del caos en que él estaba. Él pudo ver Dios actuando aún en toda la tiniebla que había en ese momento ahí. Así que nosotros también pasamos por cosas así como Jesús. Pasamos por luchas, pasamos por esos momentos de oraciones no contestadas, ¿vale? De frustración, de sueños infructuosos, de sueños que vemos que esto no se va a cumplir, no voy a conseguir, de planes que no salen adelante, o sea, enfermedades, traiciones, mentiras. Entonces, ¿a quién nunca le ha tocado algo así? A todos nosotros. Todos pasamos por cosas así, por luchas y pruebas y adversidades. ¿A quién nunca le ha tocado ¿cómo podríamos llamar esto? Un saco de agonía, ¿no? Un saco lleno de infortunios, de desesperación, de angustia. Alguna vez en la vida hemos pasado por eso, alguna vez. Entonces, por supuesto que a nosotros nos ha pasado esto, o nos esté pasando algo así, o que vayamos a pasar por cosas así, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con la prueba? ¿Qué vamos a hacer con la enfermedad? ¿Qué vamos a hacer con la tentación? ¿Qué vamos a hacer con la traición, con la mentira, con el engaño? ¿Qué vamos a hacer con el problema, con el caos en que estemos o en que vamos a estar? La pregunta es esta: ¿qué vamos a hacer? Ver con los ojos humanos apenas, desde nuestra perspectiva, o vamos a ver más allá, o vamos a ver lo que Jesús ve, lo que Jesús vio en medio de su caos. Vamos a ver desde su perspectiva. Sería muchísimo mejor si fuese así, porque Mateo en el capítulo 6, el verso 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, si yo puedo ver, entonces todo mi cuerpo es iluminado, ¿vale? Porque eso es lo que dice la palabra. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?
Esta es la pregunta para nosotros. Voy a ver cómo Jesús vio. Él vio el plan de Dios siendo puesto en acción, aún en medio del caos en que él estaba. Él dice, mira, yo podía pedir ayuda a mi papá, pero ¿cómo se cumpliría su voluntad entonces? Así que la pregunta para nosotros es esta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a lastimarnos? ¿O vamos a ver con los ojos de Jesús? Desde su perspectiva, mira, hay problema, hay dificultad, hay enfermedad, hay caos, hay oscuridad, hay tinieblas, hay sufrimiento, pero Dios está actuando, yo sé. Dios está haciendo algo aquí que yo no puedo ver ahora, pero por la fe, yo sé que Él está actuando. Vamos a ver así. Así que, si nosotros abrimos bien nuestros ojos, creyendo en lo que Dios puede hacer y esperanzados, nuestro cuerpo se llenará de luz, se llenará de esperanza. Pero si nosotros vivimos con los ojos medio abiertos o casi cerrados, entonces a veces por el egoísmo, cerrado por el egoísmo que nosotros tenemos, o la desconfianza, entonces nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas, como dice aquí la palabra, como dice el texto en el capítulo 6 de Mateo, versos 22 y 23. O sea, nuestro cuerpo será como un sótano lleno de tinieblas. ¿Cómo voy a ver? ¿Con los ojos de Jesús o con mis ojos humanos? ¿Desde mi perspectiva o desde la perspectiva divina? Porque nosotros tenemos varias alternativas. Podemos escondernos, podemos quejarnos, podemos desistir, podemos mentir para nosotros mismos, podemos huir, podemos hacernos las víctimas y lastimarnos y decir, es que no puedo, es que todo me pasa a mí, es que mi vida es un problema desde que he nacido. ¿Qué vamos a hacer? Esta es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18, dice, por tanto, todos nosotros mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción del Espíritu de Dios. Entonces, mirando a Jesús, ¿vale? Con el rostro descubierto, con los ojos abiertos, con los ojos y la mirada puesta en Él, nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria por la acción del Espíritu de Dios que actúa en nosotros. Así que, si hacemos lo que Jesús hizo, encontraremos la solución, encontraremos el bien en el mal. Entonces, nosotros encontraremos un propósito en medio de la aflicción, de la diversidad, de la enfermedad. Veremos el lado precioso de los valles. Como el salmista, aunque yo ande en el valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estás conmigo. Jesús estaba así, como el salmista, en el valle, pero él sabía, Dios está aquí. No puedo ver, pero Él está. Quizá yo no puedo sentir ahora mismo. Digo, yo, Iván, quizá no puedo ver, no puedo sentir, no consigo vislumbrar algo, pero por los ojos de la fe, por mi fe, por la acción del Espíritu Santo en mí, yo puedo por lo menos creer. Hay una promesa y yo sé que Dios está actuando. Yo estoy seguro de que Él está haciendo algo, no solo en mi vida, sino en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en la vida de tus hijos, en tus negocios, en tu ministerio personal.
si no eres de la iglesia Buenas Nuevas, pues Él está haciendo algo en tu iglesia a través de ti, o a través de la vida de tu pastor. En fin, Dios está haciendo algo y Él convierte el mal en bien. Esto es seguro, es una certeza y es una garantía que nosotros tenemos. Todo ayuda bien de los que aman a Dios. Así que yo espero de todo corazón que esta palabra haya hablado contigo, que por lo menos te haya ayudado a ver algo, ¿no? A ver algo de luz en el fin del túnel. Que pueda por lo menos haber empezado a abrir tus ojos y ver, mira, hay esperanza. Yo espero de todo mi corazón que esto haya acontecido hoy contigo, o en tu casa, con tus hijos, en fin. Y que Dios te hable aún más a través de su palabra y que puedas vivir lo sobrenatural de Dios y ver sus promesas todas cumplidas en tu vida, y los planes de Dios cumplidos también en tu vida, tus sueños siendo realizados. En fin, que Dios te bendiga muchísimo. En el nombre de Jesús, este es el deseo de mi corazón. Dios te bendiga en el nombre de Jesús.